inicio a la audiencia en el expediente número 11-2020-56, que está bajo la dirección del doctor Mosqueira Cornejo. Adelante, doctor. Bien, señorita especialista, ya nos dijo que están todos los sujetos procesales presentes, ¿es así? Sí, señor director de debates. ¿A los sujetos procesales están conformes con los datos de acreditación? Conforme, señor magistrado. Muy buenos días, señor magistrado. Sí, señor director de debate, estamos conformes. Buenos días, gracias. Bien, siendo las 9:04 de la mañana del día de hoy, miércoles 11 de diciembre de 2024, declaramos válida la audiencia, instalada la audiencia en el expediente 11-2020-56. Se trata de un recurso de apelación de un auto que declara infundado un recurso de improcedencia de acción. Señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la resolución que es materia de grado y de los agravios? Con su venia, señor director de debates, es materia de recurso de apelación. La apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado José León Luna Gálvez contra la resolución número 5 de fecha 18 de octubre del 2024, que resolvió declarar infundado su pedido de sección de improcedencia de acción. La misma que se sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Asimismo, ha precisado los siguientes agravios. Primero, la resolución impugnada no ha analizado conforme a ley la excepción interpuesta, vulnerando derechos fundamentales como es el de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y segundo, la recurrida no ha tomado en consideración los antecedentes jurisprudenciales nacionales que la misma Corte Suprema ha emitido de manera previa y posterior a la entrada en vigencia de la Ley 32.108, en donde se ha desarrollado diversos conceptos que el auto ha plasmado como ambiguos. Es en cuanto debo dar cuenta, señor director de debate. Muchas gracias, señorita especialista. A la parte apelante, si está conforme con el recurso, ¿lo confirma o se desiste total o parcialmente? Me ratifico en el recurso de apelación, señor magistrado. Correcto. Vamos a darle para su exposición 8 minutos. Le voy a agradecer que en esos 8 minutos usted aproveche el tiempo. Nosotros ya conocemos la resolución judicial, ya conocemos la apelación escrita. Entonces, usted hágase cargo de los agravios y cómo es que debía haber fundamentado el juez su decisión. Adelante, doctor. Ok, señor magistrado. Sin contar todavía el tiempo, señor magistrado, pediría que podría compartir una pantalla para unas breves diapositivas. Claro que sí. Muy amable. Déjate compartir. Okay. Acá. Aquí. Ya, ¿dónde está? Señor magistrado, ¿se puede visualizar? Sí, se ve bien. Ya. Podemos tomar el tiempo, señor magistrado. Como ya se expuso los antecedentes del recurso impugnatorio y la resolución y los agravios, bueno, que parcialmente se ha narrado, lo primero es que debe conocerse cuál es la imputación a mi defendido José León Luna Gálvez. La Fiscalía imputa que mi defendido ser líder, financista y hombre clave de la voluntad y poder funcionarial de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura a través de la Universidad Telesub, con la finalidad de que el poder funcionarial del CNMQ hipotecado al servicio de los intereses de la organización, que están encargados del nombramiento de jueces fiscales, jefe de la RANIJ y de la OMPE, instituciones estratégicas para la vida democrática del país. La finalidad y el programa criminal que postuló la Fiscalía era dirigir y coordinar la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú, hoy denominado Podemos Perú, en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo uso de planillones con firmas falsificadas. Ese era el fin teleológico de la organización que postula el Ministerio Público. Está plasmada en la disposición 64 de la 1064 del 10 de noviembre, donde precisa y amplía los hechos e imputación penal. A propósito de esta disposición, señor juez, para que ustedes puedan centrarse en el debate, es que
la audiencia de improcedencia de acción se limitó solamente a dos elementos estructurales del tipo penal de organización criminal. Esto es, la mayor capacidad operativa de la organización criminal y el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Esto fue a propósito de que la Fiscalía adecuó mediante la disposición 3 del 27 de agosto los hechos a la ley 32.108. En ese sentido, ahí se centró el debate. Señor magistrado, antes de entrar, digamos, al análisis de la resolución, es que el señor juez de instancia señala que presupone que mi defendido habría usado su propio cargo como congresista de la República para beneficiarse de la ley y cometer abuso del derecho. Sin embargo, no tome en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política señala que los congresistas hoy, a través de la reforma constitucional, los senadores diputados, no están sujetos a un mandato imperativo y además no son responsables ante autoridad jurisdiccional por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Y es que el mandato imperativo ya fue superado desde la Revolución Francesa, señores magistrados, porque ahora el mandato es libre. El mandato libre de los congresistas, de los parlamentarios, no ha sufrido reforma constitucional durante la historia constitucional de nuestro país, señores magistrados. Ahora veamos al punto central de la falta de pronunciamiento del juez sobre los dos elementos que hemos cuestionado en audiencia. Cuestionamos la mayor capacidad operativa de la organización criminal. Señalamos en audiencia que una organización criminal tiene que tener recursos organizacionales y medios organizacionales. Y estas además tienen que ser idóneas para cumplir el programa criminal. Esto en función a la nueva ley 32.108. La imputación fáctica señalaba que se había instrumentalizado a la Universidad Telesub, pero la Universidad Telesub era una persona jurídica distinta y nosotros dijimos que no encajaba, no se subsumía en este elemento porque la organización criminal no tenía recursos organizacionales y medios organizacionales propios, tanto así que tenía que recurrir a una persona jurídica distinta. Distinto es, señores magistrados, seguramente el Ministerio Público y el actor civil dirán, no, la organización, la Universidad Telesub, el señor Luna tiene el mayor porcentaje de la universidad, pero un ratito, esa universidad fue fundada muchísimos años atrás. Para poder señalar que esta universidad estaba inserta en la organización criminal, tenía que haberse constituido la universidad con fines criminales. Y eso no es así, señor magistrado. Por lo tanto, nosotros dijimos que la mayor capacidad operativa de la organización criminal no la tenía esta organización que imputa el Ministerio Público y respecto del cual el AJCO, digamos, no se ha pronunciado. Y esto es lo que acabamos de mencionar. No tiene recursos la universidad. Los beneficios económicos a los miembros del CNM, contratos simulados, esa es parte de la imputación. La instrumentalización de la universidad es parte de la imputación. Sin embargo, la mayor capacidad operativa que exige la ley 32.108 no encajaba en la imputación fáctica. Vayamos al otro elemento rápidamente, señor juez. ¿Cuál es el otro elemento? Era la falta de pronunciamiento del AJCO respecto del control de la cadena de valor de la economía de mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Recordemos que lo que acabo de decir, que el fin era político de la organización, lo que postulaba. El Ministerio Público, al momento de adecuar los hechos a la nueva ley, se basó que equiparó la cadena de valor, el control de una cadena de valor de una economía ilegal a la gestión pública y al valor público. Graso error, porque esos son conceptos públicos que están protegidos por el bien jurídico de los delitos contra la administración pública. En ese sentido, ¿qué es un mercado ilegal? Un mercado ilegal es la oferta y demanda de commodities económicos. Eso es un intercambio de productos y servicios prohibidos. Esas son transacciones ilegales. ¿Y cuál es la finalidad de la organización criminal? La ganancia o beneficio económico. Esa es la naturaleza de la ley que 32.108. ¿Y qué es una cadena de valor? ¿Qué se controla? ¿Puede controlar una organización criminal todos los eslabones de la cadena o parte o un eslabón? Y esa es la economía, una economía ilícita,
que va desde, por ejemplo, proveedores de abastecimiento, almacenaje, distribución para la compra-venta de commodities ilícitos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una cadena de valor de la minería ilegal. Mercado ilícito minería ilegal, transformación, cadenas de suministro, compradores y exportadores. Pero el AJCU señaló que la ley es constitucional, que no se opone a la ley, sin embargo la inaplica. Y además dice que su redacción y los presupuestos que ha plasmado la ley 32.000 tienen una semántica vaga. Señor juez, en primer lugar, los dos conceptos que he abordado no son conceptos vagos, no son conceptos indeterminados. El acuerdo plenario 8/2019 y el 1/2019 ya habló de estos elementos. Este es un ejemplo de la cadena de valor que el Estado, a través de... Falta todavía, señor magistrado, a través de la cadena de valor, la Dirección General de Organizaciones Criminales del Ministerio del Interior implementó un estudio en minería ilegal de la cadena de valor. Entonces, para concluir este punto, señalamos, dado que el programa criminal es la inscripción de un partido político, Podemos, en el registro de organizaciones, haciendo uso de planillas, persigue un fin político, por lo tanto, la conducta es atípica. Y aquí, para culminar, señor magistrado, hacíamos alusión al acuerdo plenario 8/2018, que es de carácter vinculante. Como usted podrá ver en la parte resaltada, se señala que una organización criminal que un presupuesto es que controla un determinado territorio y un eslabón de la cadena de valor de mercado ilegal. Y el fundamento 1/2019 señala que también que las organizaciones criminales se diferencian por las características de su estructura organizativa y su propio proyecto delictivo en función de activar negocios o economías ilegales. El recurso de casación 566/2024, La Libertad, señala que la diferencia entre ambos tipos penales de la banda criminal y la organización criminal tienen diferencias. Una es más compleja, una es menos compleja. La organización criminal persigue conseguir controlar segmentos de una cadena de economía ilegal. Finalmente, señor magistrado, sobre la cláusula de interpretación liberal de la ley RICO que señala el magistrado y se aparta de la como una suerte de aplicación convencional, pero a la vez dice que es compatible y se contradice, sin embargo, la inaplica por ser injusta, recurriendo a precedentes americanos sobre segregación racial que entendemos que el discurso, ya vamos a terminar, señor juez, que entendemos que en el discurso tiene coherencia narrativa. Señalamos que de acuerdo al artículo 11.6 de la Convención de Palermo, toda esta descripción de los títulos tipificados de la Convención queda reservada al derecho interno de los Estados partes y que estos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho. En ese sentido, señores magistrados, solicito que se aclare fundar el recurso de apelación y se revoque la excepción de improcedencia de acción y se disponga el archivo definitivo de la causa a favor de mi defendido. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. Ministerio Público, tiene igual 8 minutos, por favor. Sí, muy buenos días ante todos, señores jueces superiores, y señor abogado de la defensa y demás partes presentes. En principio, señores jueces superiores, hemos escuchado atentamente los argumentos que han sido expuestos por el señor abogado de la defensa, en virtud del cual pretende se revoque la resolución venida en grado y ha expuesto además los agravios en virtud de los cuales ha sustentado su recurso impugnatorio. En tal sentido, el Ministerio Público va a fijar su posición y exponer los fundamentos en virtud de los cuales estimamos que corresponderá confirmarse la resolución número 5 del 5 de octubre del presente año, por la cual el señor juez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó y declaró infundada esta excepción de procedencia de acción que ha sido deducida por la defensa del imputado José León Luna Gálvez. En principio, debemos señalar qué es lo que indica el juez en relación a la existencia, en este caso, de una situación de abuso del derecho. El ACUO señala en su resolución que en este caso concreto no aplicará los alcances de la ley 32.108, que ha sido invocada por la defensa para sustentar esta excepción, por tratarse de una ley que colisiona en principio con la Constitución, que en su artículo 103 no ampara el abuso del derecho. Y se toma en cuenta para ello que en este caso el peticionante, el señor José Luna Gálvez,
ha actuado en su condición de congresista de la República y participó como tal en la aprobación de esta ley 32.108, que es precisamente la que ahora se invoca a través del presente recurso para pretender archivar una investigación en la que se le atribuye haber actuado en condición de líder de una presunta organización criminal. La defensa ha señalado en relación a este punto de que en este caso la norma constitucional, el artículo 93, señala de que los congresistas efectivamente no son responsables por los votos o las opiniones que emitan en sus funciones. Sin embargo, en este caso no se le está atribuyendo algún tipo de responsabilidad por los votos que hubiera emitido el señor congresista para la aprobación de esta ley, sino que lo que está haciendo es pretender beneficiarse de una ley que fue aprobada por el propio apelante con su voto. Y en ese sentido, el ACU ha considerado que en este caso se presenta precisamente esta situación de abuso del derecho, dado que lo que se pretende beneficiarse de los alcances de una ley que ha sido aprobada por el propio investigado. Por otro lado, en relación a puntualmente a los agravios, en principio tenemos que se aduce una supuesta vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. No ha sido, consideramos que no se ha desarrollado mayormente este agravio, al menos en esta audiencia no hemos escuchado al señor abogado referirse puntualmente. En todo caso, esto es un agravio referido a la vulneración o a la presunta vulneración de una garantía esencial del debido proceso, se conllevaría a una nulidad de la resolución recurrida, que no se condice evidentemente con la pretensión de carácter revocatorio que ha sido planteado por la defensa. Ese es un primer aspecto. En segundo lugar, en este caso, respecto al contenido en sí de la resolución venida en grado, advertimos que el ACU lo que ha hecho es tomar una postura respecto a una interpretación de carácter convencional, ¿no? La cual comparte esta Fiscalía Superior, dado que lo que hace el ACU es analizar los alcances de la Ley 32.108 a la luz de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo. Esto es, realiza un análisis de compatibilidad entre la norma nacional y esta convención, ello obviamente en observancia de los compromisos internacionales que ha asumido el Perú a través de la suscripción de esta convención, conforme lo establece además el artículo 51 y 55 de la Constitución Política del Estado, que establece que los tratados internacionales celebrados por el Perú forman parte del derecho interno. Y sobre este punto, la defensa plantea un primer agravio en el sentido de que no se habría dado respuesta puntual, que en este caso el juzgado de primera instancia no habría dado respuesta puntual a los argumentos referidos a los juicios de atipicidad de los elementos que son cuestionados por la defensa, que indica que no concurrirían en este caso estos presupuestos normativos, como son la existencia de una capacidad operativa de la organización criminal y la existencia de una cadena de valor o una economía de mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Efectivamente, la ley 32.108, que modificó el artículo 317 del Código Penal, que establece el delito de crimen organizado, adiciona ciertos presupuestos que se podrá verificar han sido construidos desde una semántica bastante imprecisa y vaga. Y en ese sentido, el ACU considera que esta definición, esta nueva definición del delito de organización criminal, en principio no puede justificar el incumplimiento o la observancia de un tratado internacional como es la Convención de Palermo. Y por otro lado, se advierte que en este caso lo que se hace es hacer mucho más compleja, a través de la modificación legislativa, la configuración del delito de organización criminal, adicionando algunas características de las organizaciones criminales, como son la mayor capacidad operativa y el control de una cadena de valor dentro de una economía ilegal, que se pretende incorporar como elementos normativos del tipo. Elementos que además consideramos de bien innecesarios, ya que en realidad semánticamente son sinónimos de la conducta típica que se atribuye en sí o que se describe la existencia de una organización criminal. La defensa ha señalado que en este caso la finalidad de la organización criminal, conforme a la tesis planteada por la Fiscalía, sería la inscripción de un partido político y por lo tanto la finalidad sería únicamente de carácter político, es decir, no concurriría en este caso el presupuesto de la existencia de una cadena de control de valor de mercado
o la obtención de beneficio económico. Sin embargo, debemos señalar sobre este punto que en este caso, si bien en principio la finalidad de la organización habría sido la inscripción ilegal a través de medios ilegales de este partido político, que es el partido político Podemos por el Progreso del Perú, sin embargo, el poder político que ostentaría a raíz de la participación en estas actividades políticas no limitaría en sí los fines finales de la organización criminal, dado que la Fiscalía ha sido clara en señalar que lo que se persigue, esta finalidad económica, es a través precisamente de la detentación del poder con la inscripción del partido de este partido político. Por lo tanto, la finalidad económica sí se da como un fin último en relación a la participación política de manera irregular, como hemos señalado, de la inscripción o de la participación de esta entidad política a través de una inscripción de carácter bastante irregular. Ahora bien, sobre los alcances de la ley 32.108 que establece estos nuevos presupuestos para la concurrencia de una organización criminal, es decir, que se obtenga directa o indirectamente el control de la cadena de valor de economía del mercado ilegal para obtener un beneficio económico, esta descripción normativa es evidentemente bastante indeterminada y vaga. Genera bastante incertidumbre en relación a lo que constituye en sí, cuál sería en sí la finalidad económica de la organización. Es más, la redacción como tal, consideramos, violaría el principio de legalidad penal, en específico el mandato de taxatividad o de determinación, dado que en este caso no existe certeza lo que significa realmente que es un control de cadena de valor y que es economía o mercado ilegal. Ambas frases, señores jueces superiores, consideramos que son bastante vagas de cara a determinar cuáles son en sí las conductas prohibidas por este delito. Y en ese sentido debemos mencionar que la Convención de las Naciones Unidas, o la Convención de Palermo, establece una definición de organización criminal en su artículo 2, que no exige la presencia de una finalidad de control de la cadena de valor de economía de mercado ilegal, ni tampoco establece una penalidad mayor a 5 años para la configuración de una organización criminal, toda vez que solamente indica de que delitos graves sancionados con pena superior a 4 años de pena privativa de libertad. En sí, esta modificación que introduce la ley 32.108 es bastante imprecisa y, como hemos señalado, incluso sería vulneratoria del principio de legalidad penal, dado la imprecisión en cuanto a su redacción. Vamos acabando. El lado colisiona con lo establecido en la Convención de Palermo. Sí, doctor, si me permite un par de minutos solamente para referirme al segundo agravio. También la defensa ha señalado de que en este caso habría antecedentes jurisprudenciales que no habrían sido observados por el ACUO en relación a la aplicación de estos conceptos ya mencionados. Señala la defensa que señala que serían incluso presupuestos que ya habrían sido aplicados jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia. Y cita algunos acuerdos plenarios, como el acuerdo plenario 08-2019, que sin embargo verificamos que el fundamento 18 de este acuerdo plenario no incorpora en ningún momento, como afirma la defensa, como presupuesto normativo del delito de organización criminal, estos conceptos de mayor capacidad operativa o control de la cadena de valor de una economía de mercado o mercado ilegal, en tanto que únicamente lo que hace es citar dentro del concepto policial de crimen organizado y que las organizaciones o alguna de las organizaciones criminales presentarían alguna de estas características. Incluso el fundamento 15 de este mismo acuerdo plenario señala que las modificaciones legislativas respecto a este delito han complejizado el mismo con una reformulación legal recargada de elementos normativos e innecesarios, que aluden a componentes típicos que constituyen en realidad semánticamente sinónimos de una misma conducta o característica típica. Es decir, se hace mención a que se estaría adicionando innecesariamente conceptos que más bien lo que hacen es bastante indeterminado la configuración del delito objeto de definición conforme a esta norma penal. Así como el fundamento 28 del acuerdo plenario 1-2019 hace únicamente distinción entre el delito de organización criminal y banda criminal, y únicamente señala que se diferencia por su estructura organizativa el proyecto delictivo. Es decir, estas jurisprudencias que señala, o estos antecedentes jurisprudenciales que indica la defensa,
en sí en ningún momento se indica de que se constituyen presupuestos normativos del delito de organización criminal y por lo tanto estimamos que los agravios que han sido formulados por la defensa deben ser desestimados y en tal sentido confirmarse la resolución venida en grado. Muchas gracias. Bien. La defensa va a tener 4 minutos para la réplica y el Ministerio Público 3 para la dúplica. Adelante, doctor. 4 minutos. Gracias, señor magistrado. El señor fiscal superior señala que mi defendido habría cometido abuso del derecho al beneficiarse de la prueba de ley por cual votó en el plenario. Ya dijimos que mi defendido no tiene mandato imperativo para responder sobre su voto en el plenario del Congreso. El sistema democrático ha dividido los poderes públicos. Pero esta situación del abuso y de beneficiarse de su propio acto de poder político congresal por el voto, señor magistrado, que le atribuye a mi defendida, el juez lo lleva a un plano de desigualdad, de inequidad de la ley, basándose en un precedente Brown, que es un precedente americano sobre segregación racial, y señala que por esta razón, acudiendo a la filósofa alemana Hannah Arendt, dice que habría una suerte de totalitarismo legislativo. Señor juez, si usted van a revisar la resolución, esos argumentos que sustentan para inaplicar la ley sin haber realizado control difuso, responde a que el totalitarismo de un poder público, de un poder del Estado, pues obedece, como la propia filósofa alemana dice, responde a aspectos históricos para hablar de un totalitarismo legislativo, lo cual realmente, señor magistrados, no tiene mayor. Y nos ratificamos en nuestra pretensión revocatoria, señor magistrado, porque la sala tiene facultad nulificante y esa es labor de la sala en el desarrollo de la narrativa argumentativa, incoherente y contradictoria. La interpretación convencional dice que lo que ha hecho el juez es una compatibilidad con la Constitución y dice que los términos y los presupuestos que ha incorporado la ley 32.108 son vagos, indeterminados, que violan el principio de taxatividad y legalidad. Señor magistrado, el propio Ministerio Público adecuó a través de una disposición los hechos a la norma, lo adecuó. Y no entendemos cómo el fiscal superior puede decir que es incompatible cuando el propio juez dijo que era compatible en la sentencia Cerrón, pero también aplicó otros criterios de ley injusta. La ley injusta no puede ser calificada bajo el manto de una supuesta estructura totalitaria del Poder Legislativo. La Corte Suprema ya aplicó. La primera sala de esta Corte de Justicia especializada en el expediente 287-2021, incidente 13, ya aplicó la nueva ley. Los antecedentes legislativos de la jurisprudencia de la Corte Suprema estableció criterios jurisprudenciales de estos presupuestos. Estos presupuestos no son nuevos, no son vagos, indeterminados, son precisiones que el legislador así para que el delito de organización no sea una suerte de caja desastre. Señor magistrado, la realidad ha dicho que el delito de organización se convirtió en una caja de desastre desde que entró en vigencia. Cualquier grupo de personas reunidas que estuviéramos en esta plataforma con un discurso narrativo somos organización criminal y no es así. El legislador ha hecho puntualmente un control legislativo del abuso que aplicó en algunos casos el Ministerio Público tratando de meter a la organización a cualquier persona, señor magistrado. Y eso no puede ser calificado como presupuestos normativos del tipo penal ambiguos o indeterminados y no violan el principio de la legitimidad. Acabo de demostrar, señor magistrado, que el Ministerio del Interior ha hecho un análisis de cadenas de valor. El Ministerio Público, para imputar el delito de organización criminal, tiene que establecer
qué cadena o eslabón o toda la cadena controla para los fines del programa criminal que se ha propuesto. Y eso no había en esta organización criminal. Y además el beneficio económico no se presenta. Y acá hay algo fundamental, y con esto culmina, señor magistrado. Cuando culminamos la audiencia en la instancia, en primera instancia, señor juez, la defensa culminó señalando que esto tenía que determinarse a la luz de los bienes jurídicos que protegen los delitos de organización criminal y los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público adecuó la ley a que los delitos contra la administración pública perseguían un valor público, que se había violado el valor público. Si es así, entonces tenía que definirse. ¿Qué busca el delito de organización criminal? El bien jurídico tutelado es la tranquilidad pública. ¿Qué busca en los delitos de corrupción contra la administración pública? La correcta administración de la justicia. Entonces, cuando se trata de decir que esta organización criminal, a través de la Comisión de Delitos de Corrupción de Funcionarios, se cumple el control de la cadena de valor, no es así, señor juez. Ya está protegido. Serán sancionados o eventualmente absueltos por los delitos contra la administración pública, que son los delitos conexos de la presunta organización criminal. En ese sentido, señor magistrado, nos ratificamos en nuestra apelación y ya concluyó mi tiempo. Muchas gracias. Bien. Ministerio Público tiene 3 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Puntualmente en relación a la réplica que ha formulado la defensa. En principio, nos ha indicado que patrocinado no puede responder por su voto, dado lo establecido por el artículo 93 de la Constitución Política del Estado. En este caso no estamos indicando de que hay algún tipo de responsabilidad por el voto que hubiera podido emitir para la aprobación de esta norma. Lo que se ha señalado es que en este caso el investigado está precisamente valiéndose de una norma en la cual él ha participado en su aprobación, en cuanto a su aprobación, y a través de esta excepción que ha planteado, pretender beneficiarse de una modificación legislativa que precisamente él ha contribuido en cuanto a su aprobación. Y eso es lo que la CUA ha considerado como una situación de abuso del derecho. En cuanto al segundo punto, debemos señalar de que en este caso, la defensa indica después de que en este caso no se habría determinado exactamente cuál sería la cadena de valor en la que habría desarrollado la actividad la organización criminal. En sí, debemos señalar que la gestión o control de una actividad económica es en sí una de las diversas finalidades que puede tener una organización criminal, dado que también únicamente podría buscar solamente un ánimo de lucro, en la línea de lo que ha sido regulado por la Convención de Palermo. Y por lo tanto, consideramos de que la única posible interpretación que pudiera salvar la constitucionalidad de la nueva regulación del artículo 317 del Código Penal es la que podría interpretarse únicamente como una finalidad exclusivamente como ánimo de lucro. Tal como lo señala la Convención de Palermo, sin hacer tanta disquisición en relación a los conceptos que han sido introducidos a través de esta modificación legislativa, que, como hemos señalado, hacen bastante complejo en sí la configuración del tipo y afectaría incluso el principio de legalidad penal en tanto no hay una determinación clara y cierta de los presupuestos configurativos conforme a esta nueva modificación del tipo penal de organización criminal. Solamente eso, doctor. Muchas gracias. Bien, está presente en la audiencia también el representante de la Procuraduría. Vamos a concederle, por favor, 3 minutos y también vamos a correr traslado de su participación a la defensa pública. Doctor Fernández, ¿es así? Sí, señor magistrado, con su venia. Bien, adelante. Señor magistrado, como es sabido y ya se maneja en la jurisprudencia que la excepción de improcedencia de acción debe deducirse siempre sobre la base de la formalización de la investigación preparatoria y sobre ello, en todo caso, surgen los hechos, debemos precisar que en este caso ya ha habido una disposición de aclaración o adecuación a la modificatoria de la ley 32.108, que es posterior a la fecha en la que en este caso se presenta la excepción. Pero como les
disposición se va a regir a la fecha antes de que se haya hecho la precisión. Vamos a hacer la siguiente acotación. En la disposición 3 del 27 de agosto del 2024, que amplía la formalización de la investigación preparatoria, y en esa disposición, señor magistrado, se destacan todos los elementos de la organización criminal. Se habla de un elemento personal de 24 integrantes, se habla de un elemento temporal, que en este caso es que se constituyó del año 2014 al año 2020, un elemento teleológico, que es en este caso, finalidad de obtener el poder político y económico, en este caso, de la organización criminal, un elemento funcional, reparto de órdenes, en este caso existe un hombre clave, lo dice la disposición, que es José León Luna Gálvez, un representante líder, 2 personas jurídicas, 5 altos magistrados del CNM, un asesor, en este caso del ex CNM, 3 operadores, 8 funcionarios del hombre y 2 personas políticas. Tiene un elemento estructural, es compleja, en este caso tiene la tipología número 5. Lo dice esta disposición 3 del 27 de agosto del año 2024. Entonces, una primera lectura, se entiende que con las disposiciones que se emitieron antes de la modificatoria de la ley 30.108 ya se cumplía con los requisitos que exigía justamente este tipo penal modificado. Ahora, respecto a la mayor capacidad operativa, en la disposición 3 del 27 de agosto del 2024, que también se cuestiona, se indica taxativamente cuál sería o en qué consistiría la mayor capacidad operativa de la organización criminal. Lo dice la disposición 3. Luego, señor magistrado, respecto al elemento temporal que también se cuestionó, existen las disposiciones 48 del 4 de octubre del 2012 y en este caso se destaca la razón y las actividades que tendría la organización criminal. Así, señor magistrado, se ha definido cuál es el rol que tendría José León Luna Gálvez dentro de la organización criminal. Lo dice la disposición 64 del 10 de noviembre del año 2003. En el punto 1, imputación, indica cuál sería su rol. Y el rol que destaca es que es el líder, financista y hombre clave de la organización criminal, en este caso cuyo rol, indica esa disposición, es ordenar y financiar la compra de voluntad del poder funcionario de los integrantes del CNE. Señores magistrados, en la disposición de ampliación número 3 del 26 de agosto se ha desarrollado todos los elementos que exigía la ley 32.108, fue modificada en este caso. Bajo esa lectura, el juzgado de primera instancia ya había sentado un precedente respecto a su posición de la aplicación o adecuación constitucional de esta ley 32.108, que es el expediente 69-2021-51, que le llamaban los dinámicos del centro. En esa resolución ya se destacó, esbozó cuáles serán, en este caso, la posición que sentó el juzgado, la judicatura en esa de primera instancia. Por esa razón, la Procuraduría, en su oportunidad, alegó que el mercado ilegal, en este caso, también habría sido establecido, en este caso, en los márgenes del artículo 27 de la Convención de Viena, indica en este caso la resolución, ¿no? Y a qué haría referencia este mercado ilegal. Señor magistrado, el punto central de la discusión, en este caso de la excepción de proceso de acción, al margen de los elementos que componen la organización criminal, hace referencia a la definición de cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? O al menos, ¿cuál fue el concepto de cadena de valor que se pretendía incorporar en esta ley 32.108? Y la cadena de valor tiene que encontrar su correlato en una norma. El Decreto Supremo 04-2013 PSM, publicado en el Diario Oficial Peruano el 9 de enero del año 2013, indica que, en este caso, cuáles son las componendas de la gestión pública orientada a resultados. Y ahí se encuentra un esbozo respecto a qué cosa sería una cadena de valor. Indicamos, incorpora un cuadro, indica, la cadena de valor está orientada, debe ser interpretada de la siguiente forma, o sea, una forma que se establece un cuadro, me gustaría compartir, no es el PPT, pero en esta caso mi participación es corta, lo voy a hacer realmente. Es el resultado, la finalidad, el producto, la actividad misma, es decir, dentro de la gestión pública existen la forma de gestionarse la función pública, señor magistrado, tiene 3 componentes. Tiene una componente de políticas de Estado, en este caso, procesos de soporte y un sistema administrativo, que vendría a ser la componente administrativa del sistema, en este caso administrativo de la gestión pública. Y eso tiene que ver con la cadena de valor, porque la cadena de valor va a estar incorporada intrínsecamente dentro de la gestión pública. Es decir, dentro de estas 3 componentes que componen un ejemplo de cadena de valor, existe el sistema administrativo. Y dentro del sistema administrativo, en este caso conforme a la mapa de procesos, al mapa de procesos que tuvo en este caso la OMPE, existe el área de tesorería. Vamos viendo, por favor, para dar espacio a las preguntas. Por supuesto.
Y entonces es a través de esta incorporación del área de tesorería o presupuesto por la que toda la actividad de la organización, de la gestión pública, tiene que ver siempre con la economía, es decir, con aspectos económicos, porque la gestión pública se maneja en función a parámetros económicos y macroeconomía y políticas nacionales económicas, y esto se desarrolla o encuentran estos correlatos dentro de la gestión pública en las áreas de tesorería que componen toda gestión pública. Por esa razón, señor magistrado, es que dentro de todas las instituciones públicas existe un mapa de procesos en donde se incorpora una cadena de valor. Por esa razón, consideramos que si es que se partiese de los hechos, en este caso, que se han propuesto dentro de los documentos o disposiciones que emitió la Fiscalía, ya se ha incorporado, desarrollado qué cosa es, en este caso, la cadena de valor, el rol funcional, el carácter estructural de la organización criminal, y en este caso se ha dado suficiencia respecto a lo que la ley 3108 exigía. Por esta razón consideramos que si que se parte de la formalización de investigación preparatoria y sus adecuaciones posteriores, el hecho que propone en este caso respecto a una excepción no tendría, no debería ser fundado. Y consideramos que la resolución que viene en grado es fundada en derecho. Muchas gracias. Bien, defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Por favor. La Fiscalía y el actor civil tienen criterios argumentativos contradictorios. La Fiscalía Superior dice que esta ley es inaplicable porque no es compatible con la Constitución. Sin embargo, el fiscal provincial adecuó a la ley los hechos. Lo acaba de mencionar el señor abogado de la Procuraduría. De todos esos elementos no se discutía en audiencia la estructura de la organización criminal, los roles y la temporalidad. Nada de eso, solo lo que he mencionado. Con relación a la inscripción del partido y el fin del programa criminal de la presunta organización, era obtener el poder político a través de la inscripción del partido político Podemos por el Perú. ¿Para qué, señores magistrados? Y está textualmente en la disposición de formalización y sus ampliatorias, para participar en las elecciones municipales y regionales. Ese era el fin. ¿Dónde está el ánimo lucrativo o el beneficio económico que obtendría? Pues está diciendo que a futuro van a cometer delitos cuando copien los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Eso es sostenible? No, señores magistrados. Ahora, como lo dije anteriormente, el valor público, cuando adecuó la Fiscalía Provincial los hechos a la ley 32.108, equiparó al valor público. ¿Pero qué es el valor público? Ese concepto que acaba de mencionar el abogado de la Procuraduría. Ese concepto es netamente un concepto de gestión pública. No es un concepto económico que recoge la ley. Es un concepto netamente de gestión pública, donde tiene un input y un output, un ingreso y una salida. ¿En dónde? En el proceso de los proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública que desarrolla el Estado o cualquier programa que ejecute el Estado tiene una cadena de gestión pública, fases, un output y un input y un output. Y eso produce resultados. Esa es la cadena de valor. Y cuando hay el valor público y cuando hay resultados positivos para un proyecto de inversión pública, se dice que el valor público es idóneo, eficaz, eficiente. En cambio, la cadena de valor de un segmento, de una economía de mercado ilegal, no es un input y un output, es un encuentro de ofertante de commodities ilícitos y un comprador de commodities ilícitos. Esa es la verdadera naturaleza. Por lo tanto, señor magistrado, y acá tiene lo que había mencionado al último, y con esto termino muy puntualmente, es que los delitos que se cometen en los procesos de gestión pública del aparato estatal están protegidos por el bien jurídico de los delitos contra la administración pública. En cambio, el bien jurídico del lado del delito de organización protege la tranquilidad pública de una sociedad. En ese sentido, si la organización criminal presuntamente liderada por el defendido
persigue fines políticos para inscribir su partido en elecciones generales, es un fin político. Por lo tanto, resulta típica la conducta. Con eso concluyo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar rápidamente a una rueda de preguntas. Solamente a título informativo al Ministerio Público, yo tengo en mis manos la formalización de la investigación preparatoria de diciembre del año 2020. Sin embargo, en audiencia se ha señalado que hay una disposición que amplía la formalización, adecua o precisa de agosto del año 2024. Al señor Luna Gálvez, ¿qué cargo se le imputa, señor fiscal? ¿Solamente el tipo penal de organización criminal o tiene otros cargos, otros tipos penales que se le están imputando? Sí, señor juez superior, en relación a lo que se indica, efectivamente hay una disposición la disposición número 3 del 27 de agosto del presente año, donde es una precisión de imputaciones, e incluso también hay una disposición, Sí, la disposición número 4 del 20. Puntualmente, doctor, a la fecha, ¿qué cargos se le imputan al señor Luna Gálvez? Aparte de organización criminal. ¿Cohecho activo específico, es así? Sí, aparte del delito de organización criminal, se le imputa el delito de cohecho activo específico, señor juez superior. ¿Patrocinio ilegal también? Permítame. Según la información que me ha hecho llegar, solamente esos dos delitos. Con cargo a que me lo diga. Solamente esos dos, me dice usted. Sí, sí, doctor, según la información que me ha hecho llegar. ¿En qué estado está el proceso a la fecha, doctor? Tengo entendido que está en investigación preparatoria, señor juez superior. No sé si es que cuando me dice tengo entendido, me hace dudar. O sea, ¿en qué estado está la fecha? Investigación preparatoria. Está en investigación preparatoria, ¿no es cierto? Sí. ¿Los hechos de cuándo son? El marco temporal de la imputación fáctica. ¿2017? ¿Puede ser? Quiero que me precise. Eso leo en la formalización. Sí, doctor, si me permiten. Doctor. No tengo en este momento a la mano el dato, doctor. Si me permite un minuto, o en todo caso la defensa, en todo caso de repente podría precisar la... Sí, son 2017. Pero esos datos son importantes, ¿no? Que tendrían que traernos. En fin. Ya, yendo ya al medio del asunto. Ustedes han hecho alusión a la ley 32.108. La decisión del juez, que tengo acá a la vista, es del 17 o el 18 de octubre del año 2024, pero luego se modifica la ley. Se modifica la ley el 19 de octubre del año 2024 y no han hecho, ni la defensa técnica, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría han hecho alusión a la última ley, a la última modificación, a la ley vigente, a la ley 32.138, ¿no? Para el Ministerio Público, ¿qué ley es la que se debe aplicar, señor fiscal? Porque han hecho alusión, han empleado la mayor parte del tiempo hablando de la cadena de valor como un elemento objetivo del tipo que ya no existe a la fecha, ¿no? ¿Es así? Entonces, para el Ministerio Público, ¿qué normas que se debe aplicar para resolver este incidente? La ley vigente, señor juez superior. O sea, la 32.138. Correcto, sí, doctor. Y ya. ¿Defensa, algo que decir respecto a eso? Sí, señor magistrado. Conforme a la resolución número 23 del 16 de agosto de 2023, expediente 287 de 2021, incidente 13 de la primera sala de penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Nacional especializada en el fundamento 5.310, debe aplicarse de acuerdo al artículo 6 del Código Penal y al artículo 139.11 de la Constitución, la ley más favorable, es decir, la ley 32.108. Muchas gracias, señor. La ley 32.108. Así es, señor. Bien, en cuanto a perseguir el fin, la defensa ha sostenido en la audiencia que los delitos que se le atribuyen al señor Luna Gálvez están más referidos a delitos contra la administración pública, ¿no? Más o menos esa es su lógica. Entonces, no cabe
para la defensa técnica no cabe la posibilidad de que exista una organización que se inserte dentro de la administración pública y que cumpla con los parámetros para que se le atribuya organización criminal, en ningún caso, en ningún supuesto. ¿Me consulta a mí, señor magistrado? Sí. Sí, efectivamente, o sea, lo que decimos, que la organización criminal atribuida a mi defendido como líder, no es que se dispone que se insertó en el Estado. Lo que dice la imputación, y usted ahí lo va a ver, señor magistrado, no dice que se ha insertado, dice que ha copado la OMPE. Claro, no, le pregunto en general, o sea, para entender la tesis de la defensa, no cabe una organización, o sea, para la defensa, las organizaciones criminales solamente tienen que estar en una economía ilegal de mercado y no cabe la posibilidad de que exista una organización al interior de una dependencia de la administración pública. ¿Es así? Sí, señor magistrado, efectivamente, a la Con luz de esta la última ley, modificación, en todo caso. Así lo ven ustedes. en la 32.108, efectivamente, así es. Correcto. ¿Algo que decir al respecto, Ministerio Público? Si no, Sí, doctor, solamente que en este caso, dentro de la imputación que se ha hecho contra el investigado, es haber logrado, mediante actos de corrupción, tener injerencia en dos instituciones del Estado, instituciones públicas, como son el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y de esta manera lograr además la inscripción de un partido político de manera irregular, mediante estos actos de corrupción, como hemos señalado. Al hacerse el control de estas instituciones, así como al haber logrado la inscripción de un partido político, lo que evidentemente se buscaba era obtener beneficios económicos, finalmente. Dado que esa es la finalidad de la participación o el manejo irregular de estas instituciones y la participación en la actividad política. Dado que hemos señalado precisamente es a través de actos de corrupción que se logra esta finalidad. correcto. Al Ministerio Público, y con esto concluyo mis preguntas. La defensa aduce, básicamente ese es el punto central de su impugnación, su agravio, que ellos han referido que el juez no se ha referido a dos elementos objetivos del tipo. Quiero o no, existe la norma y estos son los elementos, ¿no? O sea, no se pretenden incorporar, ¿no? Existen, están ahí. Mayor capacidad operativa, control de cadena de valor, ¿no? En función a la ley 32.108, que era la vigente cuando se presenta el recurso de excepción y procedencia de acción, ¿no? Y sostienen que el ACU ha señalado, ¿no?, que hay un abuso de derecho, que debe hacerse una interpretación convencional, pero no ha ido al meollo del asunto, a desarrollar los elementos objetivos del tipo, ¿no? Para el Ministerio Público, esa es la forma como se debía resolver este asunto, acudiendo a la Convención de Palermo, acudiendo a una interpretación convencional, o se tenía que partir desde la ley. En efecto, o sea, se tenía que recurrir a esto, que hay un abuso del derecho, que el señor era congresista, que se hizo una ley con nombre propio, o se tenía que ir al texto expreso de la ley vigente cuando ocurren los hechos. Considero de que en este caso lo que se tenía que haber hecho era, en principio, hacer un análisis en relación al tipo penal, pero también tomando en consideración una interpretación sistemática, es decir, si existe en este caso la Convención de Palermo que establece los presupuestos de la existencia de una organización criminal, y en este caso consideramos de que la norma que modifica e introduce nuevos presupuestos normativos en relación para la configuración del delito de organización criminal, evidentemente no estaba conforme a los alcances de la Convención de Palermo. Y en ese sentido consideramos que es correcta la interpretación que efectúa el ACUO en el sentido de hacer un control de convencionalidad, es decir, establecer si esta nueva ley que modifica los alcances del artículo 317 está o no conforme a lo establecido en la mencionada convención. Me parece correcto el razonamiento que ha efectuado el juez de primera instancia, señor juez superior. Está bien. Defensa, para concluir y dar Sí, paso señor a los integrantes del colegiado, por favor. Sí, deberíamos partir en principio que el juez no ha hecho un control de convencionalidad, pero sí en la práctica parece que lo hubiese hecho en la resolución.
pero con fundamentos un poco que no tienen coherencia narrativa y mal amparten. Y lo otro es algo fundamental, que el señor juez, al momento de resolver, no ha hecho un juicio de tipicidad o de adecuación o subsunción típica respecto de esos elementos de la ley 32.108. Bien, vamos a dar pase a las preguntas de los otros integrantes del colegiado. Doctor Carrera, ese dato que sí es importante, por favor, al final de la audiencia me dice cuál es la imputación jurídica a la fecha al señor Gálvez. Doctor Sologuren, ¿tiene usted preguntas? Adelante. Sí. No sé si mal, pero el abogado de la defensa señaló de que el juez no ha desarrollado, o es que la fiscalía no ha desarrollado tres elementos del tipo penal: estructura, roles y temporalidad. ¿O no se discutió, defensa? No se discutió, señor juez. Le explico muy rápido el íter. Cuando planteamos la excepción, previo a la audiencia, la Fiscalía saca la disposición de adecuación a los elementos normativos. En respuesta, nosotros ahí presentamos un escrito respondiendo la adecuación y limitándonos a los dos elementos que hemos debatido en esta audiencia. Así fue. Bien. Ministerio Público, usted dice que no se debe aplicar la ley o he escuchado mal. Sí, doctor, lo que hemos indicado es que en este caso la CUO ha efectuado de manera correcta un control de convencionalidad, es decir, verificar si el alcance de esta ley... La posición de usted. Sí, nosotros concordamos con la posición de la CUO, señor juez superior, en el sentido de que los alcances o cuando se introducen nuevos presupuestos normativos que no son incluso lo suficientemente claros a través de esta ley, se contraviene en sí los alcances de la Convención de Palermo, que ya, pero establece... el Ministerio Público de grado inferior adecuó su imputación a la nueva ley. Sí, con posterioridad a la audiencia, a través de la disposición número 4 del 20 de noviembre de este año, ha hecho una adecuación, tratando pues de suplir esas observaciones, ¿no? O sea, estos elementos del tipo. Le puedo preguntar, ¿usted no comparte lo que ha hecho el representante de grado inferior? Lo que ha tratado de hacer es, de repente, hacer una adecuación a los presupuestos normativos que establece, conforme a la modificatoria, el artículo 317. Pero consideramos de que, en este caso, lo correcto era, lo que se ha hecho es una aplicación de la convención, conforme la CUO lo ha efectuado, y que consideramos determina pues de que en este caso es contraria a los alcances de la convención la modificación legislativa antes mencionada. Como última pregunta, ¿es correcto que han puesto como fin participar en las elecciones? La finalidad de la inscripción irregular de la organización política Podemos por el Progreso, Podemos Perú, sí es una finalidad, obviamente, es la participación en la contienda electoral, en las elecciones regionales y locales, pero la finalidad última, como hemos señalado, a través del copamiento de instituciones públicas, era obtener la obtención de beneficios económicos, evidentemente, porque ello fue a través de actos de corrupción. Ninguna otra pregunta, señor de los debates. Doctor Mosqueira, he culminado. Bien. Doctor Enrique, sus preguntas, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, a la defensa. El actor civil ha establecido que en la disposición posterior se había desarrollado los elementos de la organización criminal y estableció que estábamos bajo una tipología número 5, ¿no? Según los ordenamientos internacionales. Ya.
La pregunta es, ¿estos elementos de la organización criminal fueron debatidos en la audiencia? Señor juez, en primer, para aclarar, la disposición que ha mencionado el doctor Sologuren y usted, la disposición 3, que adecúa los hechos a la ley 32.108, no son posteriores a la audiencia, son anteriores. Por esa razón es que nosotros, como ya lo expliqué, nos limitamos a los dos presupuestos que se han normativos que se han debatido en esta audiencia. A su pregunta, si se ha debatido la tipología o la estructura, no se ha debatido en audiencia porque la defensa concordó con el juez, con el ACUO, de que ese elemento de la estructura, el elemento estructural, va más a un tema de probanza que no es atacado por este mecanismo de defensa técnico. Bien. Antes de esta excepción, ¿se han formulado otras excepciones sobre este tema de organización criminal? No, señor, esa es la primera vez. Bien. Según su alocución, viendo el tema de los dos temas que han debatido, ¿no? Sobre cadena de valor en un mercado. A ver. Sí. A ver, un momentito. Claro, sobre la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Según su interpretación que ha dado usted, las personas jurídicas no participarían de una organización criminal. Solamente es parte de la organización criminal aquellas personas que trabajan, tener una cadena de valor en un mercado ilegal, como la minería ilegal. No creo haber hecho esa afirmación, señor magistrado. Lo que yo dije es que la persona jurídica Telesub era una persona jurídica instrumentalizada que no en este elemento de la cadena de valor, sino en la mayor capacidad operativa de la organización criminal. Ahí lo encajé, que Telesub no entraba dentro de la capacidad operativa de la organización. Era típica porque la organización criminal no se gestó con la universidad era una entidad que ya... Lo que yo estaba preguntando es sobre la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Cuando usted fue ese elemento tipo objetivo, estableció que solamente es para aquellas economías ilegales fuera, ¿no?, del marco regulado. Sí, Entonces, señor magistrado. Ahí sí, ahora le entendí la pregunta. Eso va fundamentalmente con la protección del bien jurídico tutelado por el delito de organización criminal y por los delitos contra la administración pública. Cuando hay ilícitos cometidos dentro de la administración pública que afectan el valor público, que es otra cosa, producto de la gestión de procesos, por ejemplo, de contratación pública, los delitos ya están protegidos. La legislación ya protege ese bien jurídico protegido. Establecer una economía ilegal de mercado en una institución pública donde no hay confluencia, ya está protegido. Delitos de corrupción de funcionarios, todos los cohechos, la venta de la función pública, el tráfico de influencias, colusión, todo eso está protegido. En cambio, la organización criminal para obtener la supuesta organización criminal que lideraría me defendió para obtener un fin político, que es la inscripción de su partido para participar en las elecciones regionales municipales, ¿habría alterado la tranquilidad pública? Esa es la gran pregunta, señor magistrado. A ver, la Convención de Palermo, en artículo 8, si ya le voy a hacer el uso de la palabra doctor aquí al final, no se preocupe. La Convención en su artículo 8, la Convención de Palermo también establece, ¿no?, que es parte de los delitos que pueden cometer los agentes criminales, los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción sí están dentro de los delitos que puede cometer una organización criminal. Sí, no están tan diferenciados, ¿no?, como indican ustedes, que solamente ellos se va a ver en el tema de corrupción de funcionarios en una convención distinta. Esta convención, como le digo, en su artículo 8 ya establece ello. Dentro de las opciones criminales se pueden hacer delitos de corrupción de funcionarios. Y eso está en la convención. Y ahora, si esto es así, convencionalmente el artículo 8 lo dice, ¿cómo interpretamos elemento tipo objetivo, cadena de valor en economía ilegal de mercado, ¿no? Lo que pasa es que, es cierto, señor magistrado, las organizaciones criminales que controlan, dominan
una economía de mercado, sea en toda su magnitud, o por lo menos una cadena o un eslabón de esa cadena, cometen diversos delitos fines de la organización, entre los cuales sí podrían obtener ciertos ilícitos de protección, por ejemplo, con delitos, delitos contra la administración pública. Pero eso no hace que para este caso concreto, que la organización criminal fue constituida supuestamente para obtener un fin político, tenga que encajar, subsumirse en la ley 32.108 cuando se habla de un control de la economía de un mercado ilegal. No hay que confundir el aparato estatal con una economía de mercado. Sí, las organizaciones criminales sí pueden cometer delitos, pero no podemos decir que esta organización controla los procesos administrativos, los 7 procesos administrativos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas para cometer ilícitos y controlar, ¿no? Entonces, no encaja, señor magistrado. Esa es nuestra postura. Bueno, como no se ha discutido el fin, entiendo, no sé, el Ministerio Público indica que existen 2 fines, ¿no? Compamiento de entidades públicas para obtener su inscripción con la finalidad, segunda finalidad, de obtener poder económico. Entonces, pero eso no se ha discutido en primera instancia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta excepción si uno de los elementos de la organización criminal, que es el fin teleológico del mismo, no es materia de discusión y no es materia de pronunciamiento? Efectivamente, señor magistrado, cuando el juez señala que reconoce que la organización criminal tiene un fin político, pero también dice económico, pero no dice dónde se ha desarrollado la adecuación típica del fin económico. No lo dice. Dice solamente la Fiscalía ha sido clara en señalar que persigue la finalidad económica desde su detentación del poder con la inscripción del partido político Podemos. Ese es el razonamiento. Eso satisface la descripción fáctica de cuál es el valor, cuál es el control de la cadena de valor, el control de una cadena de valor de una economía ilegal. No lo dice. No hace el juicio de disrupción típica. Entonces, ahora, en esta audiencia y en la de primera instancia magistrado, el beneficio económico solamente se ha limitado a decir obtendrá poder y obtendrá beneficios económicos. Y eso no está en la descripción típica y no encaja en el tipo penal que ha sido modificado por la ley 32.108. Yeah. Este fin de beneficio económico ha sido materia de discusión en primera instancia, ha sido materia de pronunciamiento por el juez de primera instancia. Sí, lo que acabo de leer en el fundamento 10, en 2 líneas, lo que le acabo de leer, señor magistrado. Bien. Y ahora, ya nos indicó que usted no está de acuerdo que se aplique la ley vigente de 32.138, no solamente la 32.108. Sí, por principio de favorabilidad de mi defendido, señor magistrado. Bien, bien, muchas gracias. Ahora sí, doctor Fernández, ¿alguna acotación? Sí, señor magistrado. 2 datos importantes que consideramos que debe tener vuestra judicatura para poder resolver el presente caso. Y es que, en primer orden, antes de que se realice la audiencia de excepción, el Ministerio Público emitió una disposición 3 que se dio días antes de que se lleve a cabo la audiencia, que es de fecha 27 de agosto del 2024. Y es en mérito de esta disposición que la defensa solicita la reprogramación de la audiencia porque tenía que indagar o abocar, en este caso, a esta disposición para que entonces poder plantear bien su excepción. Así que se le dio el tiempo y luego se reprogramó la audiencia y se debatió los asuntos. ¿Qué pasa con esta disposición 3 del 27 de agosto? En esta disposición, señores magistrados, se incorporan todos los elementos que componen la estructura criminal, ¿no? De acuerdo a las exigencias que tenía la ley 32.108. Lo dije en su oportunidad, se establece el elemento temporal, el elemento personal, el elemento teleológico, el elemento funcional, el elemento estructural. En esta disposición, señores magistrados, también se habla sobre la mayor capacidad operativa, o sea, la Fiscalía, el Ministerio Público, indica o desarrolla cuál es la mayor capacidad operativa. Taxativamente lo indica, está escrito, en este caso, en esta disposición 3. En esta misma disposición, señor magistrado,
en otra disposición, la 48 del 4 de octubre del año 2022, que habla sobre el elemento temporal, que también fue cuestionado por la defensa en su oportunidad. A continuación le diré cuáles son los puntos que cuestionados. Luego, en esta disposición, señor magistrado, 64 del 10 de noviembre del 2023, que habla sobre cuál era el rol que tenía el señor José León Luna Gálvez dentro de la organización criminal. Es decir, que antes de que se lleve a cabo la audiencia, ya el Ministerio Público había definido los contornos fácticos a través de la emisión de estas disposiciones para que se entienda la imputación. Ahora, el asunto respecto a qué cosa es una cadena de valor, cómo se interpreta una cadena de valor, hasta el momento en el que dio la audiencia, incluso hasta hoy mismo, no se tiene un concepto definido qué cosa es una cadena de valor de una economía de mercado. Es esa la razón por la que se modifica la ley y se da la ley 32.138, porque era un concepto vago, indeterminado, que no podía encontrar su correlato, en este caso, en asuntos determinados. Aún en este caso, llevando a una interpretación normativa o qué cosa podría ser una cadena de valor dentro de la institución pública, se abordó en su oportunidad, señores magistrados, cuál era el componente de la cadena de valor, al menos para efectos normativos, porque es un efecto de economía. Y encontramos el concepto de cadena de valor en el decreto 4/2023, el 9 de enero de 2003, en donde se define qué cosa es una cadena de valor, al menos para Ya efectos... siendo repetitivo ya Sí, para debate, concluir, solamente para concluir, indico lo siguiente, que al momento de proponerse la excepción de improcedencia de acción, la defensa destacó 4 tópicos que cuestionaba. Primero, indicaba que el tipo legal exige que la organización criminal debe presentar una estructura compleja, decía él, y no se había desarrollado en las disposiciones. Luego, el tipo penal exige una mayor capacidad operativa, lo que no indicaba que no se había desarrollado. Luego indicó que el tipo penal exige una organización que debe tener carácter de estabilidad, permanencia o por el tiempo indefinido. O sea, según la lectura de la defensa, esto no había sido dicho en las disposiciones que se habían planteado. Luego, indica que el tipo penal exige que haber un reparto de roles que tampoco se había dicho, lo presentó en su propuesta, en este caso de excepción. Y finalmente, en esta la defensa propuso que exigía que debe tener una señalada, tener directamente el control de una cadena de valor. O sea, son 5 puntos que se cuestionan en la excepción de improcedencia de acción. Y esos 5 puntos han sido satisfechos en las disposiciones que se han emitido. 1. Señor magistrado, debemos traer a colación, para concluir 30 segundos, que los asuntos de probanza, como ya ha sido descantado en este caso por la jurisprudencia, no son aspectos que deben dar pie a la excepción. Señor Bogaro, eso sí lo conocemos totalmente. Solamente la última pregunta que quiero hacer. Sí, le voy a hacer una pregunta, después quizás ahí se puede explayar. La última disposición que ha emitido el Ministerio Público, adecuando a la ley 32.128, ¿de qué fecha ha sido y si ha sido, de qué fecha ha sido esa disposición? Sí, señor magistrado. Esta disposición última es, en este caso, de la disposición número 4, del 20 de noviembre del año 2024. En esta disposición, lo que se hace es adecuar los hechos a la ley 32.138. Pero la adecuación no trasluce en incorporar nuevos datos o circunstancias tácticas, sino en darle una interpretación respecto al carácter vago que tenía el concepto de valor, como cadena de valor. Es decir, que en la disposición 4... Perdón, ahí lo entendí. Sobre los delitos afines, ¿cómo lo adecuó? Se hace la imputación concreta en una disposición de 156 páginas que no se trae los delitos fines, se hace en la parte final de la disposición. Claro, como esto no ha sido, en este caso, visto en la etapa de la excepción, pero a partir de la página 135 se hace la imputación jurídica para cada persona y los delitos fines son delitos de corrupción. Si uno examina, en este caso entiendo que se va a presentar a vuestra judicatura esta disposición, en la página 151, 152, se hace la adecuación de los delitos fines. Por decir, para el señor José Luna Gálvez, el delito es principal organización criminal y luego cohecho activo específico. Igual para José León Luna Morales, cohecho activo específico. Tráfico de influencias para José Luis Cabeza Roncala, como delito fin. Para César Guido Aguila Grado, cohecho pasivo específico, enriquecimiento. Bueno, todo el catálogo que se hace a partir de la página 151 de esta disposición, en donde se consignan cuáles son los delitos fines de la organización criminal. Bien, muchas gracias, señor abogado.
Y finalmente, la defensa. ¿Qué hacemos con esta disposición número 4? Que ya está dada, está notificada, adecuada, señor abogado. No, pero no es la 4, señor magistrado, es la resolución, la disposición número, perdón, ¿qué número es? La disposición 3 es la disposición. Perdón, la disposición 4 de fecha 20 de noviembre de 2024, que es la última que adecua la ley 32.138. La disposición 3 es antes de la audiencia. Ahí, a ver, señor abogado, perdón, yo hago las preguntas, usted me responde. ¿Qué hacemos con la disposición 4 de fecha 20 de noviembre de 2024 que ha adecuado todos estos hechos a la ley 32.138? Sí, señor magistrado, en audiencia esa disposición no ha sido debatida y ha sido emitida con posterioridad a la audiencia y no ha sido debatida esa disposición. Y básicamente adecua los mismos, pero recuerde, señor magistrado, no hay que tratar de confundir. La defensa puntualmente ha postulado atipicidad relativa, no se ha discutido estructura, roles, temporalidad, no se ha discutido eso. La defensa se ha limitado después de la adecuación a esos dos elementos que más te diría: la mayor capacidad operativa y el control de una cadena de un mercado ilegal. Eso es lo que se ha discutido, atipicidad relativa. Bien, señor abogado. Bien, pero en sí no me responde qué hacemos con la disposición porque sabemos que la investigación preparatoria es progresiva, ¿no? Y aquí hay una disposición ya de hace más o menos más de 20 días, ¿no? Que ha adecuado la conducta a otra norma. Bien, por mi parte no tengo más preguntas, señor director de debate. Muchas gracias. Bien. El doctor Carrera, ¿me iba a dar esa información que le pedí? No, estás en audio. Sí, pero en relación a los delitos que son objeto de imputación respecto al apelante, son el delito de organización criminal y cohecho activo específico, solamente esos dos delitos. Sí. Fíjese, la disposición de formalización es del 14 de diciembre. O sea, en 3 días se cumplen 4 años de investigación preparatoria. ¿No? Y es demasiado tiempo, ¿no? ¿No le parece a usted? Porque si se cae el delito de organización criminal, ¿con qué nos quedamos? Está bien. Lamentablemente, no soy el fiscal del caso, estoy apoyando a la doctora Rosa Flores, que es la fiscal del caso, porque ella tenía otra audiencia hasta ahora, pero entiendo obviamente que es un tiempo excesivo el que está demandando esta etapa de investigación preparatoria. Bien, la audiencia ha terminado, se abre paso a un debate entre los miembros del colegiado, la decisión se notificará a las casillas electrónicas de los sujetos procesales. Bien, Muy buenos días. buenos días con todos.